No hay nada como estar cerca de la catedral y oír las campanadas para empezar puntual o saber cuánto tiempo damos de cortesía. Hoy vamos a intentar ser puntuales, ya han terminado las campanadas. Ante todo, como siempre, les quiero dar la bienvenida a la Casa de Colón y agradecerles que decidan en esta tarde de verano, donde el Alicio pues, está haciendo de las suyas afortunadamente, pues hayan decidido pues, eso, venir a la casa de Colón para compartir este momento que llega cada julio, esta 22ª edición de la Semana de Cine Japonés. Y bueno, me gusta ver caras conocidas de las que vemos con asiduidad, otras nuevas, pero quiero decirles que yo he estado vinculada hasta hace muy poquito, hasta que llegué a esta casa en diciembre a la Asociación de Cine Vértigo, pero eso no tiene nada que ver con lo que voy a decir, que es felicitar a la asociación, que lleva muchísimos años funcionando, porque es capaz de llevar a cabo eso, una 22ª edición, ¿no?, de forma ininterrumpida, en este caso de la Semana de Cine Japonés, pero también hace poco la 14ª edición de Visionaria. Esperemos que en octubre, seguro, la 22ª edición de Vértigo, es decir, de Vértigo, perdón. Es un trabajo constante que a veces cuesta mucho sacar adelante, y eso sí lo sé, y de primera mano, y por eso quiero agradecer ese esfuerzo que hace que nos podamos, ¿no?, reunir en esta casa para disfrutar de esta semana que cada vez creo yo que ha ido también ganando mucho en contenido, en planificación, que es algo que no se suele hacer a veces. Bueno, ¿y el año que viene qué hacemos, no? Y aquí yo creo que ya lo dirá Vicky, la presidenta de la Asociación de Cine Vértigo, que se está planificando, porque siendo consciente de esta regularidad, pues ya se puede ir estableciendo qué temáticas pueden ir programándose para que el conocimiento de ese increíble cine japonés sea cada vez más profundo. Así que nada, muchas gracias, y ya les dejo con la presidenta de la asociación para que presente. Sí. Muy buenas tardes y bienvenidos. Le doy la bienvenida de parte de la Asociación de Cine Vértigo a esta actividad. Es la última actividad siempre que hacemos en la temporada y la verdad es que es como una alegría. Yo sé que ahí también está pensando, contenta ella, yo no, pero bueno, para nosotros es una alegría. Es una alegría verlos y eso es evidente porque hacemos las actividades para que la gente venga, para que aprendamos todos a ver cine, eso está claro. En primer lugar, les quería, antes de irme por otro lado, le quería dar las gracias a la Casa de Colón, a la colaboración que ha tenido este año con esta Semana de Cine Japonés. También al Cabildo. La imagen sigue siendo la que se crea en el departamento de difusión que tiene el Cabildo. Y bueno, y sobre todo, es que es verdad, porque parece que todos los años digo lo mismo, sobre todo gracias a Itami, que bueno, que sigue dentro de este embolado, que en realidad yo a veces pienso que es un poco como yo. Lo siento, en algunas cosas. Porque en cuanto le dice por aquí, ya está pensando qué hacer, ¿no? Y yo creo que eso es porque le gusta lo que hace y bueno, ya está buscando. Está claro que durante 5 años, en principio, tenemos esta semana ya con una programación, que es la programación de las grandes, de las mayores de Japón. Y bueno, esperemos que las podamos seguir disfrutando y podamos seguir haciendo, porque curiosamente hay veces que me siento aquí y pienso, podremos hacerlo, pero en estos días han pasado cosas y por lo menos Vértigo va a salir, con lo cual seguiremos adelante unos años más. Muchas gracias por estar aquí y los esperamos, por supuesto, durante toda la semana. Muchas gracias, en primer lugar, como digo siempre, a la Casa de Colón por acoger una vez más la actividad. Gracias a Vértigo, gracias a Vicky en especial, porque, como digo siempre,
el contacto que tenemos es casi de un año para otro. O sea, ya desde este año siempre estamos hablando ya de lo que vamos a hacer el año que viene, con lo cual es como una piedra de Sísifo. Creo que una vez lo dije esto, ¿no? De la piedra de Sísifo, que la estás arrastrando continuamente y nunca llegas arriba, ¿no? Parece que esto nunca termina. Y, por supuesto, darles las gracias a ustedes por haber venido en un día tan caluroso como este, por cierto, y por haber venido a una actividad como esta que a mí me sigue sorprendiendo porque es verdad que vamos a poner películas más recientes y siempre intentamos que las últimas películas del siglo cronológicamente se vayan acercando más al cine contemporáneo, ¿no? Pero tanto el ciclo que dedicamos el año pasado a Nikatsu como este año prestamos una gran atención al cine de los años 10, de los años 20 y de los años 30. Y no creo que esto sea un tema, digamos, que sea trending topic. O sea, es un tema que hay que tener ganas y hay que tener un interés especial para aproximarse a él. Bien por la parte de la cinefilia, que ya cada vez lamentablemente es más escasa, o afortunadamente, no lo sé, es el cambio del zeitgeist de nuestro tiempo. O por el otro lado, por el tema del japonismo, que sigue muy vivo, aunque ahora parece que se está un poco... está en litigio con toda esta moda de Corea, ¿no? Que es como muy reciente. A mí todavía me sigue sorprendiendo mucho, porque Corea está prácticamente Seúl 88, culturalmente no existía, y ahora prácticamente ha pasado por encima de todo, hasta el punto incluso de ganar una película, o sea, ganar una película coreana el premio a la mejor película en los Oscars, y ellos lo tienen perfectamente asumido, ¿no? Pero nada, como digo, muchas gracias por estar aquí y espero que les guste la actividad y espero que disfruten de la conferencia de hoy. Bueno, como ya ha comentado Vicky, el ciclo que dedicamos este año a la compañía Shochiku es el segundo volumen de una serie que pretendemos que sea de largo recorrido y que iniciamos el año pasado con un repaso por la historia de la Nikatsu, que fue la primera gran major, la primera gran corporación cinematográfica japonesa. Es un ciclo que titulamos El crepúsculo de los dioses, por esta evocación de la película de Billy Wilder, que ya sabemos que el título original no era así, era Sunset Boulevard, pero que en la traducción al castellano, pues de alguna manera sí que remite a ese crepúsculo del cine clásico y a esos personajes que son un poco vestigios de una determinada manera de entender y de hacer cine, que ya ha desaparecido y que en aquella época estaba ya en trance de desaparecer, ¿no? Y que tenía que ver con toda esta lógica industrial del sistema de estudios, el Star System, la producción a partir de géneros, etc. Hasta ahora, el programa de la Semana de Cine se había centrado en la filmografía de algún cineasta, en algún género concreto, o en algún asunto específico, como aquel ciclo que dedicamos al tema del japonismo, otro que dedicamos a la figura del Ronin. Pero lo que yo le comenté a la asociación hace un par de años era que me parecía que era interesante también destacar el modo en que las políticas de estudio y todas estas prácticas de empresa ejercían una influencia muy determinante sobre todos esos temas, algo que yo siempre comentaba, pero que quedaba siempre como en background, ¿no? Utilizo además esta palabra de background porque en la monografía que le dedica David Borwell a Ozu hay un capítulo que se titula Background y que precisamente tiene que ver con todo esto. O sea, para él es lo que está detrás del autor, ¿no? Y es como siempre hemos visto la historia del cine japonés o la historia del cine en general. El sistema es lo que está detrás del autor que emerge por delante de ese sistema, ¿no? Cuando en realidad no es tan así. O sea, ese autor está, si realmente atendemos a la política de autores, que ya está en crisis, digamos, ¿no? En discusión, ese cineasta en realidad está tensionado por un montón de fuerzas. No es un background, es algo que realmente forma parte también del trabajo del cineasta, ¿no? Y es algo
que no es que lo reivindique yo, sino que en realidad se viene reivindicando por parte de un montón de estudios culturales, como por ejemplo Nippon Modern, de Mitsuyo Wada Marciano, que trata precisamente sobre esta época de la Shochiku, o de Arthur Noletti, que lo comentaré un poco al final, que trata sobre el cine de Heinosuke Gozo, que era uno de los directores de Shochiku. Una monografía sobre un director de cine que, si no fuese precisamente por este cambio de perspectiva, pues probablemente no se habría hecho, porque aquí le interesaría el cine de Heinosuke Gozo, que básicamente era un director del sistema, por decirlo así, ¿no? No era un autor como los maestros japoneses que conocimos, ¿no? Me refiero a Mizoguchi, Kurosawa, etc. Bueno, el caso de Shochiku es enormemente singular en este sentido, porque de su nacimiento fue una productora que quiso ir a la cabeza de las novedades de la industria, ¿vale? No por motivos artísticos, aunque ahora lo veremos, parece que en origen la productora sí tenía la intención de que sus películas destacasen sobre la competencia precisamente por tener valores artísticos, ¿vale? Y un ejemplo de cómo se intentó trabajar eso es la película que veremos hoy, Almas en el camino, sino, como digo, como parte de una estrategia comercial. Es decir, lo nuevo, lo último de las nuevas técnicas, lo último del lenguaje cinematográfico, lo último lo vas a ver aquí en Shochiku, ¿no? Sin ir más lejos, en Shochiku se realizó con éxito en 1931 la primera película japonesa sonorizada, que fue La mujer de mi vecino y la mía, de Heinosuke Gozo. Y 30 años más tarde, en el año 51, se rodó también la primera película en color, que fue Carmen vuelve a casa, de Keisuke Kinoshita. Es decir, a ellos les interesaba mucho esta idea de ir por delante con las novedades de la industria, ¿no? Pero si por algo es conocida la compañía a la que dedicamos el ciclo y la conferencia, es por haber sido la casa de uno de los cineastas más importantes de la historia del cine, y digo historia del cine en mayúsculas. Cuando a finales de los años 70 el cine japonés fue presentado por la historiografía occidental como una alternativa sólida, aquello que Noel Burr llamó el modelo de representación institucional, es decir, toda esa forma de contar a través del cine que había institucionalizado Hollywood, muchos investigadores se atrevieron a conjeturar una suerte de protomodernidad o de modernidad anterior a la nuestra, si se quiere, en el exiguo legado cinematográfico que quedaba de Japón. La mayor parte de la producción de estos años se había perdido primero con el terremoto de Kanto y después con la guerra, ¿no? Esto es algo que ha pasado muchas veces en la historia del arte, no era nada novedoso. También los alemanes dijeron que la Villa Katsura era el origen de la arquitectura moderna, que era una protomodernidad, y también los franceses dijeron que la obra de Hokusai y otros artistas de ukiyo-e era la protomodernidad de la pintura. O sea, es algo que desde Occidente ha pasado muchas veces, ¿no? Pero en este caso tanto fue así que el mismísimo Gilles Deleuze llegó incluso a reconocer a Ozu, a Yasuhiro Ozu, como el primer cineasta en plantear un cine de situaciones ópticas y sonoras puras, donde lo descriptivo se imponía sobre la acción. Que esto, en opinión de Deleuze, era lo que iba a abrir paso a la imagen-tiempo, a el cine moderno, a lo que sería en Europa el cine moderno. Ozu, según Deleuze, ya se había anticipado a todo esto en el periodo mudo. Lo anterior, nos dice Deleuze, se evidencia en que el objeto de este cine no es sino la banalidad cotidiana aprendida como vida de familia en la casa japonesa. Ozu modifica el sentido del procedimiento del cine clásico, que se basaba en un plano, una réplica, plano contra plano, pero que ahora testimonia la ausencia de intriga. La imagen-acción desaparece en provecho de una imagen puramente visual,
de lo que es un personaje y de la imagen sonora de lo que éste dice. Pero lo esencial del guión es una naturaleza y una conversación absolutamente triviales. Es decir, no importa tanto lo que dicen, importa lo que oímos y vemos, ¿no? Es puramente descriptivo. A ver, Ozu sin duda fue un cineasta extraordinario, pero lo que Deleuze considera una singularidad, con el tiempo hemos ido viendo que constituía la política común de los estudios Sōchiku. Es decir, era lo habitual en la mayoría de los cineastas de ese estudio. Deleuze simplemente no conocía esas películas y si conocía alguna no la había visto con la debida atención, porque hay muchas de las cosas que él resalta que en realidad están ya en otros cineastas de esta misma época, ¿no? Pero el caso de Deleuze, por supuesto, no fue un pecado compartido. En este libro, que les comentaba antes, de Mitsuyo Wada Marciano, la autora tacha de mal endémico el modo en que investigadores del prestigio de David Borwell se aproximaron de forma general al cine japonés, es decir, trazando una relación directa entre ciertos rasgos de estilo y un determinado autor, pero sin observar que esos rasgos estaban igualmente presentes en la obra de otros realizadores de la misma compañía, por cuestiones que no tenían nada que ver o tenían muy poco que ver con inquietudes artísticas, sino con las prácticas industriales dominantes y con la necesidad de distinguir las producciones del estudio en el que estaban de las de la competencia. Esta adhesión forzosa, vamos a poner forzosa entre comillas, de Ozu al género por antonomasia de los estudios Sōchiku, lo que se llamó el Shōmingeki o Shōshimin Eiga, el drama popular o el cine de gente corriente del que hablaremos hoy, no solo justifica esa excepcional manera de privilegiar un determinado repertorio de recursos y figuras de estilo, un repertorio además muy limitado en el caso de Ozu, sino también nos aclara por qué un largometraje como La carga de la vida, dirigido por Heinosuke Gozo en el año 35, podía ser descrito por Noel Burke en To the Distant Observer, el libro en el que Burke define esto de la alternativa del cine japonés al modelo institucional, en términos que son perfectamente equiparables a los de cualquiera de las representaciones de la cotidianidad firmadas por Ozu y celebradas por Deleuze y otros, ¿no? Y les leo exactamente el fragmento que escribe Burke. No es que no haya un conflicto dramático o un movimiento narrativo subyacente, es simplemente que la economía diegética fundamental de esta película no se centra en una trama o un personaje de densidad privilegiada en modo alguno comparable al modelo occidental dominante. Hay en particular muchos acontecimientos irrelevantes que se presentan como de una importancia equivalente a los del tema principal, y el espacio-tiempo diegético de la película en su conjunto se ofrece como si nada tuviese más importancia que aquello que precedió o que está por venir en el curso de la vida familiar. Si alguna vez se han logrado llevar al cine los principios del slice of life, es en películas como esta. Esa descripción valdría perfectamente para cualquier película de Ozu, y es la base sobre la cual Deleuze va a argumentar esta idea de la imagen-tiempo. Bueno, decía Wim Wenders que la ciudad tuvo que inventar el cine para no morirse de aburrimiento, y en parte no le faltaba razón a Wenders. A comienzos de la década de los 20, la compañía Nikatsu, de la que ya hablamos ampliamente el año pasado, seguía comandando el sistema de estudios japonés, aun cuando sus películas ya estaban empezando a resultar anticuadas entre un público que estaba cada vez más seducido por todo lo occidental. Hay que tener en cuenta que en este momento de los años 20, Japón está saliendo de la era Meiji. La era Meiji ya había acabado con el fallecimiento del emperador Meiji, pero digamos que culturalmente todavía en parte seguía viviendo en la era Meiji. Esa herencia cultural estaba empezando ya a languidecer bajo la modernidad de la era Taisho, lo que se llama la democracia Taisho, que está entre el periodo Meiji y el periodo Showa, que es el del militarismo y el que conocimos ya hasta finales de los 80. Y en medio de todo este proceso de cambio, sobre todo lo que eran las masas urbanas ya empezaron a vislumbrar ese cambio de tiempo a través del cine. El cine que ellos habían conocido hasta ese momento era un cine Meiji, era un cine que todavía representaba la cultura Meiji, pero a ellos ya les está empezando a llegar una forma de cine muy diferente. Y esa forma de cine va a estar representada por figuras como Griffith, como Abel Gance o como Lubitsch y otros cineastas, principalmente americanos,
algún europeo, ya explicaremos un poco después por qué esta preeminencia del cine americano. Pero es interesante leer lo que nos cuenta Donald Ritchie sobre este periodo, ¿no? El cine extranjero era popular no solo entre el público, sino entre los que trabajaban en la misma industria. La proyección en 1919, la película se había rodado en el 16, de Intolerancia de Griffith, fue un acontecimiento y muchos de los que luego serían directores, guionistas o directores de fotografía, camarógrafos, recuerdan haber asistido y haberse quedado impresionados por esta y por otras películas, impresionados hasta el punto de la imitación. Ritchie va a añadir, citando al crítico de cine Tadao Sato, una serie de películas en esta época que van a tener mucha influencia en el cine japonés de esta época y posterior. Una, por supuesto, es Intolerancia, otra es Los peligros del flirt, de Lubitsch, otra es La rueda, de Abel Gance, que Kurosawa en sus memorias la cita como una película para él esencial. El séptimo cielo, de Borsac, y otras películas principalmente americanas de este periodo, ¿no? Harold Lloyd, Leo McCarey, todo ese tipo de películas de ese Hollywood entre el 17 y el 25. Bueno, entre los profesionales que asistían a los estrenos de estas películas extranjeras estaba Soso Makino. Soso Makino es un personaje del que ya les he hablado muchas veces porque sería considerado el primer cineasta japonés. Pero hasta ese momento, hasta el momento de hacer algo diferente, Makino hacía lo mismo que hacían los demás. ¿Y qué era lo que hacían los demás? Pues Makino lo que hacía era esto. Esta es la versión de Soso Makino, rodada en la década de los 10, de Los 47 Ronin. Si nos fijamos, todo está hecho en un único plano. No hay cortes, no hay puntuaciones, no hay nada, no hay diferentes escalas de plano. El escenario del fondo se ve perfectamente que está pintado. Hay mucha teatralidad en las interpretaciones. Ese personaje femenino que está ahí está interpretado por un hombre. Es un Oyama o un Onagata, como se conocía en Japón, que viene de una larga tradición del kabuki, de cuando se prohibió en el siglo XVIII que las mujeres interpretasen papeles en el teatro y demás, ¿no? Pero esto es así durante 5 o 6 minutos, empalma con otra escena que también dura 5 o 6 minutos. Si hay movimientos de cámara son ligeros paneos de reencuadre o muy de cuando en cuando a lo mejor se quiere introducir a cambiar un poquito la composición con otro personaje que entra, pero apenas nada. O sea, prácticamente es todo teatro filmado. ¿Y qué era lo que los japoneses estaban demandando? Pues lo que estaban demandando era lo que veían en el cine occidental. Lo que veían en el cine occidental les empezaba a parecer una novedad, les parecía algo diferente. Esto va a generar, por supuesto, va a empezar siendo objeto de rechazo por parte de la intelectualidad japonesa, de los círculos literarios, de los círculos artísticos, de los entornos de las universidades, sobre todo de Tokio, ¿no? Pero también va a haber una cierta insatisfacción en el público. El público va a empezar a demandar otras cosas, porque si no, la industria japonesa no se hubiese puesto como loca a intentar satisfacer esa necesidad. Algunas compañías menores, como la hoy desaparecida Tenkatsu, trataron de monetizar esta insatisfacción y lo que intentaron fue renovar sus producciones en la línea de lo que entonces se conoció como Jun Eigaki Undo, que es el movimiento cinematográfico puro. Esto fue una corriente crítica que aparece en este momento y en la que participan figuras como el novelista Junichiro Tanizaki o el teórico y más tarde también cineasta Norimasa Kairiyama. Norimasa Kairiyama es el que acuña además el término eiga para definir el cine en Japón. Hasta ese momento se utilizaba la expresión Katsu Dosashin. De hecho, si recuerdan, el nombre de Nikatsu era Nippon Katsu Dosashin, ¿no? Nippon Katsu Dosashin Kabushiki Kaisa. Es compañía cinematográfica japonesa, compañía japonesa de imágenes en movimiento, que es lo que significa Katsu Dosashin. Y Norimasa Kairiyama es el que dice, pasemos de las Katsu Dosashin al eiga, empecemos a hacer eiga, empecemos a hacer cine como se hace en Europa y como se hace en Estados Unidos. Entonces,
Lo que defiende este movimiento, que va a estar liderado, entre otros, por Kairiyama, es, primero, reivindicar la figura del director como alguien que utiliza un guión, alguien que dirige a los actores, alguien también que dirige la planificación de las imágenes. La presencia de actrices en roles femeninos, que desaparezcan ya los Onagata y que aparezcan mujeres como las que vemos en el cine occidental. La primera de ellas fue esta señora que estamos viendo aquí, Harumi Hanayagi, en el año 19. En el año 19 protagonizó La gloria de la vida, dirigida por Kairiyama, en la Tenkatsu. También ellos abogaban por la supresión de los benshi. Ya saben que los benshi, también hemos hablado de ello, eran estos narradores que comentaban las películas. Por eso, en el fragmento que hemos visto de la película de Soso Makino, no había intertítulos, porque todo lo que se necesitaba saber lo estaba diciendo el benshi, y se dejaba ese espacio para que el benshi, digamos, interpretara, y hacían sus propios guiones, a veces improvisaban, pero era el espacio para el benshi, que venía además de la tradición del yoruri, de toda esta tradición de los narradores, del teatro de marionetas y demás, ¿no? Otra de las cosas, y realmente la esencial que demandaban, era el uso de técnicas estrictamente cinematográficas de filmación y montaje en la línea de esto que hemos visto, ¿no? De intolerancia. Bueno, otra de las productoras adscritas a este movimiento fue la Taikatsu, en la que Tanizaki llegó a colaborar como guionista, pero en realidad casi todas estas compañías fueron desapareciendo poco a poco. La que gozó de mayor fortuna fue Shochiku. Fue la que gozó de mayor suerte, vamos a decir, en su propósito de abrir esas nuevas vías en la industria japonesa hacia un modelo de representación menos teatralizado. Bueno, estos señores que estamos viendo aquí son los hermanos y promotores teatrales Matsujiro Shirai y Takejiro Otani, que poseían ya un considerable número de salas y compañías kabuki Shinpa cuando decidieron invertir en el mundo del cine creando la Shochiku Kinema. Primero Shochiku Kinema Gomeisha y después Kabushiki Kaisha y la compañía cinematográfica Shochiku, cuando absorbió a la Teikoku, a otra compañía, estas pequeñas compañías que estaban un poco en esta línea del movimiento cinematográfico puro. De todas maneras, antes de continuar, sí que me gustaría resaltar esta importancia que va a tener el teatro para Shochiku, porque Benito Ortolani, que es un autor que tiene una monografía muy extensa sobre el teatro japonés, destaca el hecho de que Shochiku en este momento tenía el monopolio del teatro kabuki en Japón. O sea, todas las compañías de kabuki las tenían ellos y dirigían ellos todo el mercado y tenían además los principales teatros. Pero no solo eso, sino que más adelante, en el año 29, se van a hacer también con todo el teatro Shinpa. Es decir, el monopolio del teatro en Japón lo tenía Shochiku, ¿vale? Con lo cual eso era un respaldo financiero que les permitía hacer muchas cosas que no podían hacer las compañías pequeñas, y esto es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, ellos crean la compañía con este emblema que estamos viendo aquí. Este es el primer emblema de Shochiku. Me parece curioso destacarlo porque en el emblema lo que aparece representado es un pino y un bambú, porque los primeros kanji de los nombres de Matsujiro y Takejiro son Matsu y Take, que significa pino y bambú. Se puede leer de manera alternativa como Shochiku, porque saben que el japonés se puede leer también en otras lecturas derivadas del chino y demás, ¿no? Pero digamos que el nombre representa eso y por eso es la compañía del pino y el bambú, que quizá lo hayan visto alguna vez en algún libro en el que se habla de Shochiku, en algún artículo. El objetivo de Shochiku en este momento era proyectar películas importadas en aquellos espacios de exhibición que tenían, en los mismos teatros donde se representaba kabuki y más tarde Shinpa. Y al mismo tiempo producir y exportar, esta es la clave, y exportar películas que ellos mismos producían primero en sus estudios de Kamata, que son estos, y un poco más adelante también en otros estudios pequeños que tenían en Shimokamo, en Kioto, y que van a jugar un papel importante en un momento histórico muy concreto de Shochiku. Pero ¿qué pasa? Que competir con Nikkatsu la verdad es que no era nada sencillo, porque Nikkatsu en este momento controlaba las 2/3 partes del mercado japonés. Entonces, claro, es verdad, yo tengo mi propia cadena de distribución,
pero tengo que empezar una empresa de cero cuando hay otra que prácticamente monopoliza el mercado. Bueno, en este estudio en Kamata, lo que Sochiku trató de hacer fue combinar los convencionalismos del teatro Shinpa, que era esa especie de teatro contemporáneo que había, digamos, sucedido al kabuki en Japón, pero combinarlo con esas técnicas de filmación y montaje innovadoras que traía el cine occidental. Es decir, querían seguir contando las mismas historias, pero con otro lenguaje. Y querían hacerlo, además, de forma que fuesen reconocidas artísticamente también fuera de Japón. Por esto, la idea de exportar, ¿vale? Es decir, ellos llegan a hacer un manifiesto en el que dice que su idea es hacer películas con un alto valor artístico, con las últimas técnicas de la floreciente industria occidental, y lo que queremos es, literalmente, cito, que esas películas presentarán el auténtico estado de nuestra vida nacional a los países extranjeros. Es decir, ellos quieren también que haya una especie de política de estudio en la que Japón sea presentado dentro de ese proyecto nacional, digamos, como un país que es capaz de hacer cine moderno también, ¿no? En lo que entonces se consideraba cine moderno, que era el cine que se estaba haciendo en Occidente. Y con este propósito, los Sochiku van a traer a este señor, que es Henry Kotani. Henry Kotani era un actor y camarógrafo que había trabajado en Estados Unidos en la Famous Players Lasky, que es una de las compañías que después fundaron la Paramount. Él va allí porque en esta década de los 10, finales de los 10, primeros 20, hay un actor japonés que va a trabajar a Hollywood y va a trabajar con mucho éxito, que es Sessue Hayakawa, que a muchos les sonará por interpretar al coronel Saito en El puente sobre el río Kwai, ¿vale? Este actor tiene un gran éxito en esta época y eso hace que muchos actores japoneses sigan esta línea de Hayakawa y entren en la industria americana para intentar ser actores. Pero la mayoría terminan también convirtiéndose en técnicos. Reciben una formación técnica y se terminan reconvirtiendo en técnicos. Y este es el caso de Kotani. El hecho de que esté Hayakawa de por medio no es casual, porque en realidad el propósito inicial de Sochiku no es traer a Kotani. El propósito inicial de Sochiku es traerse a la máxima estrella japonesa mundial, que era Hayakawa. Pero cobraba tanto dinero Hayakawa que lo dieron por imposible. Y él mismo les dijo, mira, pues ¿por qué no se llevan a Henry Kotani, que está aquí? ¿Por qué no se llevan a este y por qué no se llevan al otro? Y efectivamente eso es lo que hacen. Ellos se traen a técnicos que ya tienen una formación muy concreta en el sistema de estudios de Hollywood. Kotani viene a Sochiku y dirige esta película. La primera película de Sochiku es un cortometraje que se titula La mujer de la isla y lo firma junto a Kinka Kimura, que era un dramaturgo que trabajaba también para la compañía. ¿Qué sucede? Que aparte del hecho de que Kotani era la persona mejor pagada de toda la industria japonesa porque cobraba $7.000 al mes, y eso siempre genera muchos recelos, $7.000 del año 21, del año 2021, al mes. Esto genera ya muchos recelos. Kotani, claro, venía de una industria en la que había ciertas rutinas de estudio, como por ejemplo, dar las órdenes en inglés, como por ejemplo, trabajar con guiones que tienen una planificación en inglés. Entonces él pedía que se le transcribieran los guiones en inglés. Él se dirigía al equipo para darle órdenes en inglés. ¿Qué pasa? El equipo prácticamente era gente que venía o bien del teatro Shinpa o bien de hacer películas Shinpa. Con lo cual ya ahí teníamos un problema. Y a esto se va a sumar más adelante el tema de los actores, de los que ahora hablaré. Por toda esta incomprensión, digamos, que hay entre Kotani y el propio estudio, sumado al hecho de que las películas que hace allí, hace como una media docena, no tienen éxito, la gente seguía viendo películas de Bensi, les seguían gustando más, consideraban que eran películas demasiado americanas. O sea, en el fondo ellos querían ver películas japonesas, pero películas japonesas modernas, no películas americanas hechas por japoneses. Creo que esto tiene bastante lógica si lo pensamos, ¿no? Entonces, él se termina marchando y el testigo pasa a este otro señor, que es Kaoru Sanai.
Kaoru Sanai había sido contratado por la Shochiku desde el principio para instruir al personal artístico, para instruir a los actores en una especie de escuela de actores que se había creado dentro de la productora. ¿Por qué? Osanai, al que vemos en esta imagen, precisamente junto a Soso Makino, es ese señor que está a su mano derecha. Ese era aquel director, aquel famoso director que es el primer cineasta japonés. Era conocido en Japón por su adhesión a los códigos de lo que se llamó el teatro Shingeki, el nuevo drama, que era un movimiento teatral que estaba fuertemente influenciado por el realismo de autores occidentales como Chekhov, como Shaw, pero sobre todo por Ibsen, cuya obra, por supuesto, La Casa de Muñecas, todas esas obras se vieron en Japón. Pero una de las primeras obras que se estrenaron en Japón fue John Gabriel Borkman, que fue estrenada por Osanai, por el propio Osanai, en el año 1909. Es decir, Osanai es de las personas que lideran la entrada del teatro occidental en Japón, y sobre todo esta reivindicación de Ibsen, que va a tener una influencia enorme en toda la literatura y en toda la dramaturgia japonesa. El Shingeki, esta forma de teatro, había nacido en los círculos universitarios japoneses como una reacción al Shinpa, a este teatro, a esta especie de kabuki actualizado, digamos, ¿no? Como una reacción al Shinpa y como una reacción a estas escuelas de kabuki que todavía seguían teniendo una enorme presencia y un enorme poder en la industria del teatro en Japón, ¿no? Y abogaban por la creación de un teatro moderno comparable al occidental, un poco lo que se quería hacer también en el cine. Todo este movimiento lo vimos, esta película la vimos aquí hace unos años, es El amor de la actriz Sumako, de Kenji Mizoguchi, que precisamente retrata toda esta época de la creación del teatro Shingeki, la aparición de las mujeres sobre la escena, sobre las tablas de los teatros, que también la tenían limitada, y estas son de las primeras que empiezan a aparecer. Esta es Kinuyo Tanaka interpretando a Sumako Matsui, que fue una importante actriz japonesa ligada a este movimiento. Osanai lo que quería era dirigir todos sus esfuerzos al desarrollo de una forma de drama psicológico realista, que era lo que él consideraba que definía la esencia del teatro occidental. Y él quería hacer un drama psicológico realista, pero a la japonesa. Entre 1912 y 1913, Osanai va a viajar por Europa y va a tener contacto con Max Reinhardt en Berlín y con Konstantin Stanislavski en Moscú. Él va a ser de los primeros dramaturgos y actores japoneses que va a traer esas técnicas del Kammerspiel y esas técnicas del método Stanislavski, del famoso método de interpretación, a Japón. Y es algo con lo que él va a trabajar durante toda su vida. Y aquí, si nos fijamos, ya la tenemos liada, porque claro, teníamos a técnicos que habían venido de Estados Unidos, que iban a trabajar con técnicos de allí que estaban acostumbrados a las convenciones del Shinpa, y con unos actores que se estaban formando en la compañía, que se estaban formando con el ideario del Shingeki, que decía que lo del Shinpa no servía para nada, mientras los del Shinpa pensaban que los del Shingeki y los americanos eran unos snobs, y claro, pues de esta manera tenía que trabajar Shochiku en esos primeros años, ¿no? Cuando se marcha Kotani, Shochiku dice, bueno, pues vamos a darle una oportunidad a Osanai, vamos a darle una oportunidad a lo que se está trabajando, lo que se lleva ya un tiempo trabajando en la escuela de actores, para ver si ellos son capaces de traernos un nuevo modelo. Y entonces, en este momento, es cuando Osanai, junto al actor Minoru Murata, al que vemos allí con el megáfono, lo ven allí sentado, que es uno de los protagonistas de la película que veremos hoy, y el director, por lo menos acreditado de la película, porque siempre ha habido muchas dudas con la autoría de si el director realmente fue Kaoru Osanai, o si el director fue Murata, o si fueron los dos. Pues junto con Murata, con quien ya había trabajado en La Gloria de la Vida, aquella película que vimos un trocito antes, que había dirigido Kairiyama, ellos dos ya habían trabajado allí. Osanai participó de forma activa en esta definición de un programa estético moderno
para Shochiku, produciendo el que va a ser uno de los grandes hitos del periodo silente nipón, Almas en el camino, calificada por el propio Sanai como la primera obra auténticamente realista de la cinematografía japonesa, y en realidad una de las escasas muestras que han sobrevivido, por no decir la única, porque parece que sí que hay una copia de La gloria de la vida también, pero es una de las poquísimas películas que quedan como un vestigio de ese movimiento cinematográfico puro, de esa primera intentona del cine japonés de hacer un cine moderno entiéndase, un cine moderno en aquel momento, un cine diferente a lo que era la tradición del cine de esos primeros años teatralizada del cine japonés, ¿no? Bueno, 2 años más tarde va a aparecer un nuevo personaje, que va a ser Shiro Kido. Y va a aparecer por una necesidad sobrevenida: el terremoto de Kanto. El terremoto de Kanto destruye la totalidad de las salas que tenía Shochiku en Tokio y deja los estudios Kamata muy dañados. En ese momento, la Shochiku decide abandonar Kamata, y mientras dura la reconstrucción se van a unos estudios más pequeños que estaban construyendo en Kioto, en Shimokamo. Esos estudios los van a mantener hasta los años 70, haciendo películas Jidaigeki y demás, películas de samuráis y todo esto como una parte muy pequeña de su producción, pero en este momento se tienen que ir para allá y se queda Kamata con un pequeño staff mientras se va reconstruyendo. Shiro Kido en ese momento era un joven ejecutivo que había prosperado en la empresa porque su familia era amiga del presidente Otani. Tanto es así que Shiro Kido se casa con la hija de la amante de Otani, que era la que realmente se llamaba Kido, y lo adoptan a él. Ya conocen esta costumbre japonesa de adoptar ¿no? a los varones que se casan con las hijas de la familia y demás. Entonces lo adoptan y él toma ese apellido Kido, pero para que vean el grado de, digamos, relación que tenía él con el presidente, ¿no? Entonces, mientras todo el mundo está en Kamata, él que hasta ese momento trabajaba en el departamento contable, le dicen, bueno, quédate aquí un poco vigilando esto, ¿no? Pero Kido era una persona muy ambiciosa y además tenía sus propias ideas sobre cómo llevar el negocio del cine. Y lo que se le ocurre es acercarse a Yasuhiro Shimazu. Yasuhiro Shimazu era un director de la compañía que además se había iniciado junto a Sanai. Él trabajaba llevando la iluminación de Almas en el camino. O sea, él ya estaba prácticamente desde el principio de la compañía, había vivido todo este momento de Kotani, de Sanai, él había vivido todo eso, y era el único director que en ese momento quedaba en Kamata, es decir, todos los demás se habían ido a Shimokamo. Y entonces Kido le propone hacer una película con lo poco que tienen. Con lo poco que tengamos, escribimos un guión, hacemos una película y tal, y esto lo sacamos. Yo pido permiso a Otani, llamo a Otani, mira, literal, o sea, me dejan hacer una película con tal. Bueno, si puedes, tú haz lo que puedas. Vale, pues vamos a hacerlo. Ellos ruedan la película es Otosan, y la película gana dinero, o sea, la película es un éxito, no vamos a decir que sea un hit. Shochiku nunca hizo hits, ni siquiera en sus mejores momentos. Pero fue una película que funcionó muy bien. Y esto va a ser la piedra angular sobre la que Kido va a levantar todo ese proyecto que él tiene de un cine por y para la gente corriente, que a partir de ese momento se va a convertir en la señal de identidad de las producciones Shochiku. Bueno, en la práctica, el plan de Kido implicaba renunciar a ese propósito fundacional de la compañía, que era producir películas de valor artístico, para centrarse en la realización de películas convencionales de bajo coste, que estaban dirigidas al mercado interno. Ya no pensamos en exportar. Y ya no pensamos en hacer películas de alto valor artístico gastándonos un montón de dinero. Vamos a hacer películas baratas. Y vamos a hacer películas baratas dirigidas esencialmente al público femenino. ¿Por qué al público femenino? Pues porque en este momento, ya lo comenté antes, el país estaba inmerso en esta era reformista de Taisho. Y fruto de estas reformas, las grandes urbes japonesas se habían llenado de mujeres jóvenes que procedían de las zonas rurales para incorporarse al mercado laboral, como enfermeras, como telefonistas, maestras de escuela, camareras, etc. De hecho, la película de Otosan, de Yasuhiro Shimazu,
uno de los personajes protagonistas era precisamente una chica de este perfil, ¿no? La mayoría de estas mujeres eran, además, grandes consumidoras de revistas femeninas en las que se publicaban novelas por entrega. Y estas novelas por entrega, estas historias folletinescas, van a ser también la base de muchas de esas películas que va a rodar Xochitl. Esa, digamos, narrativa popular. También van a ser películas de alta literatura, ¿vale? También van a ser adaptaciones de Yasunari Kawabata, por ejemplo. Pero, digamos que el grueso de su producción va a ser ese otro tipo de historia. Y muchos como Kido pensaban además que, a diferencia de los hombres, las mujeres rara vez iban solas al cine, lo cual para ellos era muy bueno en términos de taquilla. Si esta chica va a ir con su novio, va a ir con su marido, va a ir con otra amiga, pues donde vendo una entrada vendo dos. O sea, este pensamiento también les estaba pasando por la mente, ¿vale? Pero sea lo que fuere, lo cierto es que en aquel momento Xochitl estaba perdiendo dinero. Y él lo sabía porque trabajaba en el departamento contable. Y su idea era racionalizar al máximo la producción. En julio de 1924, Kido, al que vemos en el centro de la imagen, a su izquierda está sentado Heinosuke Oso, fue nombrado jefe del estudio. Fue nombrado jefe del estudio de Kamata. Shimokamo seguía trabajando aparte, pero él era jefe de Kamata. Y casi de inmediato lo que hizo fue anteponer el criterio de los guionistas y directores a los privilegios del Star System. Él pensaba que el Star System era un problema, porque los actores costaban mucho, había que pagarles mucho y costaba mucho retenerlos, mientras que los directores y los guionistas salían más baratos y eran más fieles. Entonces él les dio todo el poder que les pudo dar que pudo darles en aquel momento, ¿no? Por recomendación de Kogo Noda, el que luego va a ser el gran guionista de Osu, de Primavera Tardía y todas estas películas, creó una escuela de guionistas con el propio Noda como instructor y reavivó lo que era aquella escuela de actores que había hecho Osanai, que quedaba ahí y que estaba un poco en tierra de nadie. Y por último, le dio más independencia al departamento de asistentes de dirección. Los directores en la industria no se formaban en una escuela de directores, se formaban por una relación de maestro-aprendiz, ¿no? Eran asistentes y aprendían de lo que les iban enseñando los directores que estaban ya rodando. Esto le va a permitir a Kido tener un trato muy cercano y muy directo con todos los miembros del staff técnico, los cuales se dirigían a él sin intermediarios. A cambio, él aprobaba personalmente los guiones, las películas terminadas e incluso a veces podía solicitar que se cambiase una secuencia, que se volviese a rodar, que se cambiase una parte del guión. O sea, él tenía bastante libertad precisamente porque le daba mucha libertad a ellos, ¿no? El plan de producción que va a idear Kido va a consistir en un repertorio básico de melodramas, de dramas domésticos y de comedias de género contemporáneo, no de comedias, digamos, un poco al estilo kabuki, sino ya de comedias un poco en la línea de lo que va a ser el slapstick americano y otro tipo de comedias, ¿no? Pero va a ser un repertorio imbuido de lo que él mismo va a denominar el Kamata Cho o sabor Kamata. Esto va a ser un eslogan que va a crear Kido, una fórmula comercial que va a ser difundida ampliamente por los medios de propaganda que tenía la compañía y en los que se van a mezclar, por un lado, el slice of life, es decir, esta representación de la realidad mundana, de la cotidianidad, de las clases medias bajas japonesas, y por el otro lado, esto que vamos a oír ahora. La cultura de masas. La cultura de masas había llegado a Japón y todos sus signos van a ir apareciendo en estas películas. La música jazz, el teléfono, los automóviles, la radio, el diseño gráfico, todos estos objetos de consumo. Los que estén habituados a ver películas de Osu verán que es muy habitual que aparezca una lata de refresco, una botella de cerveza, todo este tipo de cosas ya vienen de este momento. Y, por supuesto, también el propio cine. El propio cine va a salir en estas películas
de una manera muy expresa, bien porque los personajes van a ver una película, bien porque las habitaciones están decoradas con carteles de cine de aquellas películas que le gustaba al director o al guionista, buscaban un cartel y lo colocaban. O sea, va a ser una sinergia entre ambas cosas, ¿no? De ese modo, lo que va a hacer Xochitl, bajo el mando de Kido, es hacer suya esta visión edulcorada de la vida moderna que había instaurado en todo el mundo la maquinaria de Hollywood, pero adaptándola a estas vicisitudes de la cotidianidad japonesa mediante un repertorio perfectamente estudiado de imágenes y temas propios, con los que el espectador medio, generalmente un espectador de clase urbana, o sea, de la población urbana, clase media-baja y a poder ser mujer, podía identificarse sin dificultad. En este punto, tenemos que recordar la enorme influencia que la cultura popular estadounidense ejercía en la sociedad japonesa y, como estábamos indicando antes, la influencia que Hollywood tenía en la industria, ¿vale? No directa, es decir, no es que Hollywood participase directamente de la industria, pero sí a través de todas esas películas que ellos veían o a través del contacto con esos técnicos que venían de Hollywood, ¿no? Una de las principales referencias foráneas del incipiente cine en Japón fueron las películas de la Juve y la Bluebird Photoplays que Universal, estas eran dos compañías subsidiarias de Universal, que Universal distribuía por todo el mundo y que distribuía en Japón a través de una filial que tenía en Tokio. Y empezó a hacerlo durante la Primera Guerra Mundial, aprovechando que Europa no podía hacer lo mismo. Es decir, el cine europeo no podía dedicarse a distribuir películas en Japón porque estaba en plena guerra. Entonces ellos encuentran ahí un mercado en el que poco a poco empiezan a meter cosas. Y a partir del terremoto de Kanto que hemos visto antes, aprovechando que tampoco los japoneses pueden producir películas, o muy pocas, porque se ven muy limitados, han perdido casi todos sus estudios, se ven con unas restricciones enormes de electricidad, de material, etc. Todas estas firmas de Hollywood empiezan a afianzarse también en el mercado japonés. Y así es como películas como El sabor del flirt, que es una película que va a tener una enorme influencia en la Xochitl de esta época, se van a hacer enormemente populares entre el público. Me refiero a la película de Lubitsch que había citado antes. Y esto va a tener un efecto inmediato en la forma de hacer cine en Japón. Era habitual, además, que los ejecutivos japoneses en esta época fueran a Los Ángeles a comprar equipos y mientras estaban allí observaban cómo se trabajaba en Hollywood, cómo se hacía. Cuando volvían, precisamente porque a lo mejor traían películas que Xochitl iba después a distribuir en sus cines, ¿no? Habíamos hablado de que traían películas importadas, las proyectaban. Las dejaban en el departamento de guionistas y le decían, miren la película y nos hacen un informe de los roles, subtramas, tramas, no sé cuánto, de cómo está hecha la película. Cogían la misma película, la llevaban a los directores de fotografía, háganos un informe de cómo está hecha la iluminación, de cómo está hecha la planificación, la llevaban a los directores, hágame un informe usted de cómo... Llegaban a preguntar, según Borwell, el número de planos y cuánto duraba cada plano. Es decir, hasta eso querían saber. Y esto tampoco es casual. Si recuerdan Tokyo Ga, de Wim Wenders, hay una escena en la que Yujiro Atsuta, el director de fotografía, enseña aquel cronómetro que tenía Osu, con el cual iba contando el número de fotogramas y el tiempo de cada imagen que iba a rodar después para la planificación. Y después verificaba, cuando se estaba positivando y montando, que efectivamente el plano duraba eso. O sea, esto viene ya de esa época en la que se planificaba así, mirando cómo se hacía esta escena en una película de Hollywood, la machacamos y después lo repetimos nosotros. Porque entendemos que esa es una medida ideal de tiempo o de planos para hacer una escena. La consecuencia fue que esta consabida modernización del cine japonés que va a tener lugar en los años 20 y 30, esa modernización que va a alumbrar, según Deleuze y todo esto, el cine moderno, en realidad era profundamente hollywoodiense. O sea, se basaba en todas las normas del Hollywood clásico, lo cual, si lo piensan, es que es una paradoja tremenda, ¿no?
Por tanto, a la vista de todo esto, no nos puede resultar extraño que Kido abogase por adaptar la narrativa hollywoodiense a las preferencias del público japonés. Máxime si tenemos en cuenta que todos estos directores, guionistas que se habían formado en Shochiku eran devotos admiradores de esta cinematografía. Era gente que además pasaba horas y horas dentro del estudio y fuera del estudio, seguían hablando fuera, sobre los aspectos técnicos de esta película de Lubitsch, de esta película de Murnau, de esta película de no sé quién, cómo hizo esto, cómo hizo lo otro, y aspectos también narrativos, que ellos después querían repetir, imitar, modificar o lo que fuese. Lo anterior se plasmó en una larga lista de películas protagonizadas por personas comunes que sufrían contratiempos de la vida diaria, como este señor que estamos viendo aquí, que está intentando escribir, es un dramaturgo que está intentando escribir y le molesta el ruido. En realidad, si lo piensan, es mucho más original como idea para ser la primera película sonora de Japón que El cantor de jazz. Porque toda la película está hecha con chistes sonoros. Es un señor al que le molesta todo porque todo hace ruido y no le permite concentrarse. ¿Vale? Entonces, pues es este tipo de personajes. Oficinistas, jóvenes despreocupados, todas estas películas de estudiantes que va a ser Osu también, y sobre todo las madres abnegadas. Va a haber un subgénero dentro de Shochiku que va a ser el hahamono, las cosas de madres, asuntos de madres, que va a tener una influencia enorme, incluso en el cine reciente, vamos a decir reciente porque yo, claro, es que a mí ya todo me queda, o sea, las cosas de hace 25 años me quedan recientes, pero si piensan, por ejemplo, en una película como Ringu, de Hideo Nakata, casi todas las películas de Hideo Nakata tienen algo de este cine de hahamono, de este cine de maternidad. Siempre son personajes maternales que tienen una relación afectiva con un fantasma niño, ¿vale? Y el propio Hideo Nakata, en alguna entrevista se lo leí, no sé si fue en Sitges, no recuerdo dónde, ha reconocido que está inspirado en este tipo de películas porque eran las que le gustaba a su madre cuando él era pequeño. Entonces, Ringu es una película, incluso en su planificación, toda la primera secuencia de la película está montada de una manera que recuerda mucho a las películas de esta época. Esa primera escena en la que las dos chicas están hablando y suena el teléfono y bajan y no sé qué, no se repite un plano, que es algo muy habitual del cine de, por ejemplo, Heinosuke Gozo de esta época. Pero, a diferencia de lo que ocurría en aquellos desenlaces fatalistas de los melodramas Shimpa, en el Shoshimi Neiga de Kido, como se va a bautizar al género, ese cine de gente corriente, siempre había sitio para el amor y siempre había sitio para la esperanza. Ciertamente, la realidad podía ser muy trágica, pero en el cine, en opinión de Kido, no tenía por qué ser. Y no nos debemos olvidar de que Kido pensaba en términos capitalistas de producción. Es decir, para él todo se reducía a producción, distribución y exhibición. Y si yo tengo un artículo que vender, un final feliz es el mejor artículo de todos. No me vendas un melodrama fatalista porque eso me va a costar mucho moverlo. En cambio, un final feliz le va a gustar a todo el mundo. Bueno. El sabor Kamata, ese sabor Kamata que había ideado Kido, hay un perfecto vehículo de expansión en este género del Shoshimi Neiga, pero también, que era lo que les estaba introduciendo al hablar de Hideo Nakata, en un singular manejo de la técnica cinematográfica que aún hoy sigue resonando con mucha fuerza en las imágenes del cine contemporáneo. Probablemente, con toda seguridad, por esta importancia que la historiografía occidental le ha dado a Ozu, ¿no? Y que lo vemos en Kaurismäki y todos estos cineastas, Wim Wenders, todos estos cineastas que continuamente se están remitiendo a este cine. Pero, con todo, debemos hacer una distinción entre el Kamata-cho, en tanto estrategia de marketing ideada por Kido, y lo que se va a denominar el estilo Kamata, que es lo que va a aparecer en los libros de teoría del cine como una determinada forma de hacer cine, que, por supuesto, una está unida a la otra, pero no son lo mismo. Y va a ser esencialmente este tipo de cine que van a poner en práctica Yasuhiro Shimazu, Hiroshi Shimizu, Heinosuke Gozo, Yasuhiro Ozu y Mikio Naruse, entre otros, porque hubo muchos más directores en Shochiku, ¿no? En su libro Ozu and the Poetics of Cinema, el recientemente fallecido David Borwell, murió hace como 2 meses o así, identifica el desarrollo de 3 tendencias o estilos cinematográficos diferenciados en el cine japonés
de esta época. El primero es lo que llamaríamos el estilo caligráfico, y es un estilo que va a estar asociado a este lenguaje dinámico y extravagante del chámbara que vimos en aquel ciclo del Ronin, ¿no? Y que van a practicar pues, directores como Daisuke Ito o Buntaro Futagawa, al que pertenece esta película. Es un estilo que, como estamos viendo, está lleno de encuadres cerrados, hay mucho uso del teleobjetivo también, hay unos movimientos de cámara muy enérgicos, un uso acelerado y discontinuo del montaje que estamos viendo ahora, con esas figuras que se agitan, a menudo están aceleradas y se ponen a cámara rápida para que parezcan más dinámicas las peleas, no están continuamente agitándose en el interior del plano. En segundo lugar, vamos a encontrar lo que él llama el estilo pictorialista, que va a estar ligado principalmente a los melodramas y a los melodramas derivados del Shinpa. Un tipo de estilo que vamos a asociar principalmente a Mizoguchi, aunque no va a ser el único que lo emplee. Este sería un ejemplo canónico. Este estilo va a destacar por esos elaborados, planos generales, de larga duración, esas composiciones muy detallistas, muy recargadas, esa gran profundidad de campo. Vamos a ver ahora cómo Isuzu Yamada se levanta, viene a otra mesa y vemos cómo el espacio se está estirando, va haciéndose el espacio cada vez más profundo. Y también va a destacar por estos decorados y esta iluminación que son como muy expresionistas, es decir, crean como un entorno con un gran grado de abstracción en el que los personajes están, si se fijan, subordinados al diseño del conjunto. O sea, son figuras dentro de un diseño mayor de más importancia, que es ese orden del espacio y del plano. Borwell va a asociar esto a la influencia de von Sternberg en el cine de esta época de los años 20 y 30. Y por último, nos encontraríamos con el estilo fragmentario de todos esos autores que les nombré antes. Este va a ser un estilo característico del Shoshi Eiga de Shochiku. Es un estilo en el que el montaje es más dinámico que el del estilo pictorialista, pero no es tan exacerbado como el del estilo caligráfico. Sus imágenes también están muy estudiadas, pero no son tan recargadas ni son tan oscuras como las del oscuras, bueno, por esta predominancia de la sombra, como en el estilo pictorialista. Aquí son imágenes muy luminosas, muy claras y muy legibles. Este estilo, según Borwell, encuentra su pariente más cercano en ese Hollywood de los años 10 y 20 que representaban Douglas Fairbanks, Harold Lloyd, Lubitsch o William DeMille, en el que cada uno de esos planos nos está aportando un grado nuevo de información. Es decir, no busca un efecto, digamos, decorativo como el que buscaba el estilo caligráfico, ¿no? Aquí lo que se está buscando es que cada plano aporte algo más de información a la continuidad, a la unidad de la historia. Este deseo de dotar a las producciones Shochiku de un tempo y de una tonalidad que fuesen acordes al modo de vida moderno en los términos que demandaba Shiro Kido, condujo a este uso generalizado de planos de corta duración. Los planos no solían durar más de 3 o 5 segundos, era muy raro que durasen más. Un uso generalizado de planos que además lo que hace es romper en múltiples fragmentos la integridad visual de aquello que se está mostrando en escena, es decir, de los cuerpos, de los objetos y de los entornos. Lo que se persigue de esta manera es analizar la forma representada por medio del montaje, lo que se va a llamar el montaje analítico, obligando al espectador a ordenar en su memoria todas esas piezas que se han ido mostrando para dar sentido al conjunto en un marco de narratividad estrictamente cinematográfico en la línea de lo que se va a denominar el shot by shot estadounidense, ¿no? Este plano a plano, plano contra plano del modelo de representación institucional que tanto criticaba Noel Bush, ¿no? Pero, y esto sí es que es muy importante, sin someterse, como hacía el cine de Hollywood,
a los condicionamientos del raccord. Se fijaron antes en la secuencia que acabamos de ver, el personaje mira para un lado, pero cuando se echa a andar va en el sentido contrario. Él mira hacia la izquierda y el personaje del contraplano mira en el mismo sentido. O sea, ellos no están tan limitados por esa lógica del raccord. Pueden hacer continuos saltos de eje y no verse, digamos, condicionados por esta idea de que tiene que haber raccord de dirección, raccord de mirada, raccord de escala. No necesariamente. A este respecto, Borwell va a destacar que si bien podemos observar todas estas tendencias, todos estos tres estilos de forma aislada, la mayoría de directores las usaron a conveniencia para desarrollar aspectos narrativos o para crear ciertos efectos expresivos mezclándolas dentro del mismo film. Por ejemplo, vamos a ver lo que va a pasar aquí ahora. Esta secuencia ha empezado como una típica escena de un señor de familia, el sol, llega, compra un juguete, llega a su casa. Cuando llega a su casa se encuentra que no hay nadie. Y una vecina le dice que es que a su hijo ha tenido un accidente, lo ha atropellado un tren. Él empieza a recordar todo lo que ha pasado durante el día, pero fíjense la manera en la que lo ha ido mostrando. Ahora vamos a pasar a otra situación totalmente distinta. Esa angustia de ese niño que está entre la vida y la muerte. Y fíjense que ya este estilo de filmación recuerda más al estilo pictorialista. Solo que con esa idea todavía del montaje analítico. El reloj, la mano, la madre que se está recorriendo la habitación, la gota de agua que va cayendo. El cine mudo japonés, nos dice Borwell, constituye una práctica clásica en el sentido de que las funciones narrativas canónicas eran resueltas mediante recursos técnicos, pero que toleraban un rango amplio de opciones con respecto a qué recursos debían emplearse para transmitir dicha información narrativa. Tomando la construcción clásica como punto de partida, los directores japoneses usaron libremente diversos medios técnicos para responder a los requerimientos del relato o para crear efectos expresivos o decorativos puntuales. Es decir, no se veían, como decía antes, tan condicionados. Y esto quizás sea la razón por la que esta labor aparentemente encorsetada de los realizadores de Kamata, que tenían muy restringido por parte del estudio qué temas tenían que tratar, de qué manera, qué tipo de personajes, más o menos con qué estilo de filmación, pues esto no fue un impedimento para que ellos pudiesen también experimentar, como hace Naruse en esta película. Experimentar al menos hasta los límites que permitía la industria. Como recuerda Arthur Noletti, al que cité al principio, una producción Shoshi-Mineiga de esta época podía abarcar una amplia galería de tonos dramáticos que iban desde la parodia al drama serio y mezclar distintos géneros y subgéneros, incluyendo el melodrama, el noir, el drama doméstico y la comedia nansensu, la comedia absurda, esa comedia slapstick que hemos visto también en el cine americano. Hay una película, creo recordar, de Torahiro Saito, yo la vi hace muchos años en la Filmoteca de Cataluña, que se llama Kid Commotion, era el título en inglés, que o sea, la mitad de la película es en montaje paralelo, la mitad de la película hay un montón de gente corriendo detrás de un cochino y la otra mitad son un montón de niños, como 6 o 7 niños, saltando sobre la tripa de su madre embarazada que está a punto de dar a luz para que el niño nazca ya y puedan irse todos a jugar con el niño recién nacido. O sea, esta es una típica comedia nansensu de Shochiku de esta época, ¿no? Además, todo esto se hacía con diferentes registros visuales, lo estamos viendo, que podían ir desde ese osu rigurosísimo, como la película que veremos mañana, al gozo más excesivo, o a este tipo de soluciones que está utilizando aquí Naruse. Estos juegos de variaciones y repeticiones dentro del mismo estilo van a ser constantes y se amoldaban a las intenciones de cada cineasta
sin abandonar los requerimientos de la política del estudio. Además, con el tiempo, el estilo Kamata se va a convertir también en una especie de fuente de recursos para ellos mismos. Es decir, yo soy Ozu y voy a rodar en Primavera Tardía, muchos años después, una secuencia en la playa con unas bicicletas y tal. Hay una secuencia que tiene Hiroshi Shimizu en una película del año 31, creo recordar, que es casi igual pero con una motocicleta. La escena de la mujer subiendo la escalera la pusimos aquí hace unos años. Cuando una mujer sube la escalera de Naruse, ese plano de los pies subiendo la escalera lo había utilizado Shimizu ya en una película también del año 29, La perla escondida. Ese mismo plano. O sea, ellos, como han trabajado esto continuamente, digamos que el propio estilo funciona como una especie de repositorio. Es decir, yo tengo que encontrar esta solución sin salirme del estilo. Vamos a ver qué es lo que... Shimizu, ¿qué fue lo que hiciste tú? Naruse, ¿qué fue lo que hiciste tú? Entonces utilizamos los recursos de uno y otro libremente. Entonces, ¿dónde residía esta extraordinaria homogeneidad observada por Burke que dotaba de unidad a las producciones de Soichiro Kamata? Porque cuando hablamos del estilo, si eran tan diferentes, cada uno podía hacer lo que quisiera, podíamos pasar de un género a otro, de un estilo a otro, ¿dónde estaba la unidad? Pues lo que nos dice Noletti es, y cito textualmente, en sus tramas simples y con escaso énfasis en los aspectos dramáticos, en su forma de privilegiar los altibajos de la vida, en su atención a los personajes, en su atención a los estados de ánimo, a su entorno, en su mezcla de humor y sentimentalismo, como acabamos de ver aquí, en su tono a menudo próximo al documental, en esa eventual intensidad cuasi trágica que se ha estado rozando en esta película también todo el tiempo, y en el mejor de los casos en una sutil cadencia de emociones. No son películas fatalistas ni tremendamente dramáticas como eran las del Shomingeki. En definitiva, si volvemos al principio, en todo aquello que para Deleuze y tantos otros constituía el germen del cine moderno que había alumbrado Ozu. Es decir, todo aquello que Deleuze nos decía que era el cine moderno, que había hecho Ozu, en realidad Ozu lo había hecho porque formaba parte del estilo Kamata. Con la sonorización del estudio y el traslado de la producción a Ofuna, Sochiku acabó la etapa del Kamata. Inició a partir de 1936 un periodo de profundas transformaciones, aunque la posición de mayor que ellos ya habían adquirido ya se va a mantener, especialmente tras la desaparición de Nikatsu. Si lo recuerdan, Nikatsu en el año 42 se une a la Daiei, desaparece y vuelve otra vez a aparecer en el año 54, pero digamos en este impasse Sochiku ya se queda casi como principal rival con Toho, pero se queda un poco liderando la industria. Kido, que había sido el hombre todopoderoso del estudio y que llegaría a ser presidente mucho más adelante, fue depurado por las fuerzas de ocupación después de la guerra, por sus actividades colaboracionistas, aunque nunca ha quedado claras cuáles eran esas actividades, o por lo menos en qué se diferenciaban de las que habían hecho el resto de personajes de la industria que sí que siguieron trabajando. Pero volvió en el año 50 para seguir imponiendo su criterio hasta su muerte prácticamente al frente de la compañía. Solo la crisis del sistema de estudios en los años 60 le va a hacer claudicar, le va a hacer, digamos, ceder su criterio sobre cómo tenía que ser ese Kamata-cho que ya se había convertido en un Ofuna-cho, en un sabor Ofuna, y hablaremos de ello en la película del miércoles. Va a tener que ceder precisamente por aquellas películas Taiyosoku, aquellas películas de jóvenes rebeldes que estaba haciendo Nikatsu, aquellas películas que estaba haciendo Toei, va a tener que ceder a la presión que estaban ejerciendo dentro Nagisa Oshima, Masahiro Shinoda y Kiyu Yoshida, lo que se va a conocer como la Sochiku Nuberubagu, la nueva ola de Sochiku. Aunque con el tiempo, ya saben que esto no terminó bien para ninguno de los de la Nuberubagu, él volvió a imponer ese criterio en todas estas películas de Tora-san y todas las que se siguieron haciendo, definiendo a la Sochiku como lo que es hoy, una especie de compañía de cine familiar, de comedias y tal, muy alejada de ese cine de violencia y de sexo que en los años 60 y 70 se estaba imponiendo en el resto de compañías japonesas supervivientes, la Nikatsu, Toei, etc. La muerte de Kido en el 77 va a marcar el final de una era, pero también de un modo diferente de hacer cine. En las décadas siguientes, la compañía, que aún mantenía esas inversiones en el mundo del teatro, nunca las perdió,
lo que hizo fue diversificar su negocio en el mercado del ocio. Se dedicaron a hacer centros comerciales, se dedicaron a hacer el Kamakura Cinema World, una especie de parque temático en los estudios de Ofuna, que duró 3 años, del 95 al 98. Y mientras, pues, su producción fue menguando como le ha pasado a todas las majors. Shimokamo, aquel estudio que tienen en Kioto, cerró en el 75 y Ofuna cerró en el año 2000, aunque siguen manteniendo 2 pequeños estudios, uno en Kioto y otro en Tokio, y siguen distribuyendo películas propias, las más reconocidas son estas películas de Yoji Yamada, de la trilogía del Samurái, Una familia de Tokio y demás, pero sobre todo lo que distribuyen son películas, como pasa con las grandes majors americanas, películas que están hechas fuera de la compañía. La más importante, o digamos por su impacto internacional, fue la película Despedidas, que ganó el Oscar para Japón en el año 2008, 2009, creo recordar. Y más o menos ha sido el destino de esta compañía, no tan trágico como el de Nikkatsu, no tan trágico como el de Daiei, Shintoho y todas estas compañías que tuvieron que cerrar. Sí que es verdad que llegaron a ser cine erótico, lo podemos comentar también el jueves. No es verdad que no lo hicieron, solo que con trampas. Y bueno, en las próximas jornadas iremos un poco desgranando cuál fue la evolución de la compañía a partir de este estilo Kamata, que va a tener repercusiones más allá de la presencia del estudio en Kamata, que como digo terminó en el año 36 y que va a tener una influencia notable incluso cuando aquellos directores dejaban la compañía. Naruse se fue muy pronto a la PSL, que después fue Toho, y siguió trabajando en este estilo, de otra manera, más maduro, más clasicista, si se puede decir así, pero digamos que es una forma de cine que ha tenido mucha influencia dentro y fuera de Japón. Aquel propósito inicial que tenía Shochiku lo terminó cumpliendo, pero inesperadamente, no como ellos pensaban que sería. Bueno, muchas gracias.